No hay ciudades sin barrios, no hay barrios sin viviendas, y sin vivienda no hay vivir. Bienvenidos y bienvenidas a Para Ayer. Grandes voces de la política, el arte, las empresas y la academia unen sus puntos de vista sobre la vivienda y la vida en sociedad. Para Ayer, un programa de Déficit Cero y Radio Pauta. Conduce Sebastián Bowen. Bienvenidos una vez más a este programa Para Ayer, espacio que realizamos en conjunto entre Déficit Cero y Radio Pauta. Soy Sebastián Bowen y en este espacio buscamos conversar con distintas personas, personalidades, referentes en distintos ámbitos de nuestro devenir en el país sobre su experiencia y su mirada de la casa, sin duda, pero también de los barrios, de la ciudad y desde ahí de la convivencia que estamos teniendo hoy día en Chile y los temas también que son centrales en nuestra agenda pública. Y si queremos hablar de agenda pública, el invitado del día de hoy es tal vez precisamente indicado. Don Francisco Vidal, actualmente presidente del directorio de Televisión Nacional, profesor de Historia y Geografía, político chileno, ex ministro, Vidal vocero también conocido en redes sociales. Exactamente. Así que muy bienvenido, muchas gracias por estar hoy día presente. Muy buenos días, ciudadanos. Aquí estamos. Genial. Oye, lo que partimos siempre conversando, tu historia, Francisco, lo más sintéticamente posible. Ya, muy bien. Pero en torno a la vivienda, o sea, cuando tú recuerdas la primera vivienda, el primer barrio que tuviste y donde fuiste creciendo. A ver, vamos a ver. ¿Cómo fue? Es entretenida esta historia. A ver. Yo, soy el cuarto hijo de una familia tradicional, una diferencia brutal de edades. Yo fui el concho. Mira, compartimos algo ahí también, concho. A partir de eso la derecha más de alguna vez me hizo el concho de su madre, pero eso es la derecha. El mimado también te pueden decir. Oye, y de hecho mi hermana mayor, que todavía vive, tiene 20 años más que yo, la Adriana. O sea, yo tengo 70, ella tiene 90. Lamentablemente los dos del medio se fueron. Hijo de un empleado bancario, de una dueña de casa, dos hermanas mujeres, un hermano hombre, clase media, yo diría, en deterioro, ¿estamos? Y eso tiene que ver el barrio, porque yo viví hasta que me fui a la escuela militar, el año 69. Mira. Nací en la Santa María, pero yo vivía en Riquelme 523 y 525. Entre Catedral y Santo Domingo. Esa debe haber sido una casa construida en los 50, ¿ya? Que es barrio que se fue deteriorando, pero brutalmente. En general, los que les iba bien emigraron hacia Providencia y Las Condes. Pero mis papás, a 3/4 y un repique, se quedaron ahí. Entonces, qué bueno que me preguntaste. La historia de mi barrio es una historia de una persona, yo, que para mis amigos del barrio era el futre, el pije, el cuico de hoy día. ¿Estamos? Claro. Porque, yo cuando tenía pelo era más bien blanco, y a mi casa llegaban mis hermanos en auto. Y mis compañeros de barrio, en ese deterioro creciente, había algunos amigos míos que jugábamos fútbol a la pelota con plástico ahí, que eran de Cité. Claro. Claro, en Chile mucho más mezclado también. Esa es la historia urbana mía. Bueno, me fui a la escuela militar y mientras estuve en la escuela militar, mi hermana mayor, que era además mi madrina, estuve con ella y cambió el mundo. Me fui a las tranqueras con Las Condes. Y mi otra hermana vivía en Colón con Flandes. Mira el cambio. Claro. Y mi hermano... Mire, yo recorrí cuál hogar de Cristo, techo para Chile, digamos. Las casas de mi hermano, mi mamá se separó, olvídate, ¿estamos? Pero uno de mis temas que me llevaron a la política, si voy a donde un psiquiatra, me diría, ahí algo te pasó a ti. En el cambio... en mi vida... historia barrial, en tu historia... En mi historia de barrio. Esa es una buena pregunta. ¿Cómo llegas a la política? Llego a la Porque política... estás en la escuela militar. Sí. ¿Cómo llegaste a la escuela después? Lo que pasa es que eran unos pendejos. Entramos a la escuela militar, yo entré a los 15 años. Afortunadamente eso se cambió hoy día. Entonces imagínate entrar a los 15 años.
Porque fíjate el año que yo entré, 69. Mm. Mis compañeros que siguieron egresaron de la escuela militar como subtenientes en agosto de 1973. Claro, ella estaba ahí. Y tengo 6 compañeros en Punta Peuco. ¿Estamos? Pero yo creo que te decía, mi tema político es, bueno, en la escuela militar, pocaso, quise volver a mi colegio, al Liceo Alemán, que en ese tiempo estaba en el barrio. Claro. Moneda 1661. Yo me iba caminando por la vereda Riquelme, 4 cuadras. Almorzábamos en la casa, doble jornada y volvía. Claro. A propósito de barrio de costumbre. Olvídate, con la jornada escolar completa. Pero ahí nació. Después no me recibieron los curas y me fui con el criterio de cerca de la casa. A estudiar. El Liceo 11. Ujú. El que está hasta el día de hoy al lado de la comisaría de Las Tranqueras, Perfecto. que me quedaba a 3 cuadras de la casa de mi hermana, caminando. Y ahí, fíjate, cometí el error de mi vida, pero hay que asumirlo. Estoy hablando del año 71, plena Unidad Popular, y la derecha tenía control sobre 2 liceos en todo Chile. El Liceo 11 de Las Condes, el Liceo 14 de Mujeres en Padre Hurtado. Y como yo toda la vida he sido bueno para hablar, me pescó, hasta el día de hoy, amigo mío, un compadre me dijo, oye, ¿por qué no te dedicas a la política? Habláis muy bien, vos. Tal cual, ¿eh? Mira. ¿Ah? Y terminé en En el la error. directiva. Terminé en el error de mi vida, militando en la Juventud Nacional. O el aprendizaje de tu vida también puede ser. Y la lección de mi vida. Claro. Porque nunca me he olvidado Mm. las discusiones en el partido sobre por qué combatir a la Unidad Popular. Y era porque estaba la amenaza de la ruptura democrática. Pero los mismos que me decían eso y me incentivaban a mí a estar contra la UP, el 12 de septiembre se les olvidó. Pues. ¿Qué tal? Ahora, ese giro que tuve yo se me cambió radicalmente cuando entré a historia, al pedagógico. Y después me he hecho clases toda mi vida. La gente me dice, no, la política, no, muchacho, no, yo soy un profesor de historia comprometido políticamente y por eso que milito. He militado, bueno, en el pedagógico no se podía militar, obviamente, pero participábamos medio fondeados. El 86, 87 me metí al Partido Socialista de los Renovados. El 87 ese Partido Socialista formó el PPD, me metí al PPD. El 92 se nos exigió o PS o PPD, me quedé en el PPD. Pancho, cuando tú miráis estos 30 años, o sea, digo, del retorno a la democracia, a la fecha en que estamos, y tú evidentemente has sido parte de una generación que fue moldeando esos 30 años, ¿cierto? Yo estuve 8 años en La Moneda. Imagínate. Y además, con distintos cargos y roles, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve esos 30 años y la forma en que se ha ido configurando la ciudad. Conversábamos justo antes de conversar el programa, estábamos conversando con Francisco Vidal. Una ciudad que está completamente segregada. Una ciudad que está en base, por decirlo así, a un ordenamiento del poder adquisitivo. Obvio, socioeconómico completo. No sé si alguna vez viste o leíste un estudio que me impactó a mí, que era un compadre que se tomaba la línea 1 del metro, ¿ya? En Pajarito, ¿estamos? Cómo iba subiendo por estación el ingreso. Claro, claro. Y en ese tiempo llegaba hasta Alcántara o a la escuela militar. Claro, hoy día... O de gente hoy día que llega ahí arriba a los domínicos. Pero ciudadanos, yo además este tema lo conocí a Concho, Sebastián, por mi paso por la Subdere. ¿Estamos? Yo generé, no yo, pero el equipo, la ley de rentas municipales 1, la ley de rentas municipales 2. Mira. Y ahí me metí a Concho. Bueno, conocí 246 comunas. Yo estuve en 246 comunas. Me faltaron 100. Así que a mí no me cuentan cuentos las ciudades. Ahora, el caso de Santiago es más... Bueno, esto ocurre en todas partes, pero Santiago es más brutal. Es más brutal. Alguna vez leí a un cabrón que se llama Roberto Saller, un economista, que escribía en La Segunda, que percapitó las comunas. Y ahí colocó que Vitacura, te estoy hablando hace 10 años atrás, o 15, $60,000 per cápita. Y percapitó los Espejos, 2.500, 3.000. Entonces yo le digo a mis alumnos, miren, si yo tuviera más tiempo, los
arriendo una micro, los subo a la micro y nos vamos a la esquina de Vespucio con la Kennedy. De Vespucio con Vitacura. Les digo, bájense y recorran el barrio media hora. Vuelven. ¿Saben dónde estuvieron? En Holanda. El per cápita es el mismo. Claro. Ahora nos vamos a ir por Vespucio Sur, 20 minutos. Y entramos por la caletera Los Espejos. Bájese media hora. ¿Saben dónde estuvieron? En Nigeria. Botswana, claro. Eso es Santiago. O sea, 25 minutos tú pasas de Europa a África. No, y cuando ya hay la esperanza de vida, por ejemplo, esas mismas dos comunas, es bien brutal. La diferencia son 10 años. Sí, claro. O sea, una mujer que nació y creció en Vitacura, su esperanza de vida, si no me equivoco, son 81 años. En Los Espejos son 10 años menos. Entonces, esta segregación tiene, por lo tanto, consecuencias no únicamente en el poder adquisitivo, No, en la vida. en la vida misma, claro. Saca la cuenta, el per cápita de Las Condes, sin restar lo que Las Condes da al Fondo Común Municipal, es 1 millón de pesos por persona. Si yo pesco el presupuesto de Las Condes y lo divido en los 350.000 que vivimos ahí, es 1 millón de pesos. Bueno, en Puente Alto una vez le pregunté a Codina, eran como 120. Otra vez le pregunté a Tamayo, era como 130. Otra vez le pregunté a Max en Lo Prado, 115. ¿Y cómo esta cuestión afecta a la clase dirigente? En el fondo, cuando es natural verlo, Pancho, ¿cierto? Cuando tú estás viviendo, a mí me toca vivir, por ejemplo, ¿cierto?, en una zona donde uno percibe cierta realidad, etcétera. Evidentemente, la forma en que tú vas codeándote con la gente, tomando las decisiones, los temas que te van importando, son otros a los que le importa, ¿cierto?, la persona que está en otro contexto completamente distinto. Pero cuando eso se da, sí, que toda la clase dirigencial vive una cierta lógica, ¿cierto? Bueno, en ciertos barrios, en ciertos colegios. Yo estoy en ISAPRE, mis 3 hijos fueron al colegio particular pagado, y digo, en Las Condes. Eso tiene una implicancia directa en las decisiones que se toman y, por lo tanto, en una segregación ya institucional, ¿o no? ¿Cómo enfrentar eso? Lo que pasa es que lo que te permite salir de esa burbuja, en mi opinión, es el compromiso político. Interesante, claro. Mira, cuando se me ocurrió, con mi equipo, decirle al presidente Lago, apóyame, me dijo, upa, la ley de rentas municipales 1 consistió muy simple. En Las Condes, de cada 100 pesos que yo pago a contribución, 60 que iban al Fondo Común Municipal y 40 que iban al municipio. La ley de rentas municipales dijo, momentito, en Las Condes, Vitacura, Providencia, no 60 al Fondo Común, 65. Miles de millones de pesos. Sí, claro. Pero, y en eso, Francisco, súper interesante, pero hagamos una profundización en lo que tú dijiste, el compromiso político. O sea, Obvio. Efectivamente, los partidos eran un factor primordial, así como las parroquias, por ejemplo, sí, claro, del tejido social que existía, que permitía una cierta cohesión y permitía también una organización, ¿verdad? Que se oponía, por ejemplo, a temáticas como seguridad, que es súper relevante. O sea, no solamente son las fuerzas armadas y policiales, etcétera, sino que también es la organización de todos con una cierta ética, una cierta cultura y confianza, por lo tanto. Hoy día esa cuestión está en crisis. La iglesia está en crisis, los partidos políticos están en crisis como para configurar ese tejido social. Un dato nomás. En las encuestas de los ciudadanos de confianza ciudadana, en los partidos políticos estamos con el 2%. Claro. Solo le ganamos a los narcotraficantes porque no preguntan por los narcotraficantes. 2%. El Parlamento, 4%. O sea, si esto no es crisis, ¿qué es lo que es? ¿Cómo darlo vuelta? Así, una pregunta difícil, sabemos que tenemos poco rato, pero es bueno, yo creo que crucial. Depende mucho de las personas que participamos en política. Hay que limpiar la política. Hay que volver a lo que yo he leído como profe de historia, me fascina leer todo el día, a la gente que conocí, donde la política era un compromiso completo. A ver, ejemplo, hace 2 semanas atrás me invitaron a un colegio en Puente Alto, un colegio particular subvencionado. Conversé con 50 profesores. Hace 3 semanas atrás fui a una junta de vecinos del Bosque, la comuna del Bosque. O en Huechuraba. Ese es mi trabajo político, ¿estamos? Pero contrastar la realidad te permite, y si además te informas, ver cómo se arregla esto, pues.
Y esto se arregla con, por ejemplo, a ver, el royalty, que es una de las cosas que ha hecho este presidente. Ya, ¿cuánto recauda? 1.500 millones de dólares. Para que te cuento lo que jodió la tsunami, olvídate, se logró. Pero escúchame, ciudadano, de esos 1.500 millones de dólares, 450 se van al territorio. La mitad, 225 millones de dólares, se distribuyen en los 16 gobiernos regionales para inversión. 55 millones de dólares se dan a las 46 comunas mineras. Y 170 millones de dólares se van a las 302 comunas más vulnerables. Ciudadano, todavía estoy con los números. Me metí. El alcalde de Puente Alto recibe, la mitad este año, 3.000 millones de pesos. Tamayo en Cerro Navia, 1.400. La Claudia Pizarro en La Pintana, 1.200. Usted dirá, ¿y qué me dice esos números? Le voy a explicar. Llamo a Tamayo yo. ¿Cuánto inviertes en tu comuna con recursos propios? Sin FNDR, sin fondo común municipal. 150, 200 millones. Te van a llegar 1.400, Tamayo. Claro. ¿Qué hay a hacer? Todo lo que tengo pendiente. Las multicanchas, las veredas, las calles, las plazas. Eso es política. Y mira el ejemplo que te estoy colocando. Le estamos sacando 1.500 millones de dólares a las 10 empresas más grandes del mundo. No, Pero mira para dónde se va la plata. Llega una multicancha en Cerro Navia. Es tremendamente, es brutalmente potente, efectivamente, los recursos que llegan. Y ahora que estamos en un Chile con varias crisis dando vueltas, ¿cierto? Y con esta crisis además que tú develabas, en el fondo, de la falta de compromiso político que ha jugado un papel de cohesión importante, claro, en otros momentos. Y con el ánimo también de ir como cerrando esta conversa que se nos pasó volando el tiempo. ¿Por dónde ir tirando el hilito? Ya no únicamente para que lleguen más recursos, ¿cierto? Que es central, sino también para ir de alguna manera recomponiendo un sentido, llamémosle como de comunidad, de identidad común, de futuro común. Yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo en lo básico. Y yo creo que la ciudadanía, izquierda, centro, derecha, independiente, podemos gradualmente garantizarle a la próxima generación, a mis hijos y mis nietos, que nacer en Chile, en Cerro Navia o en Vitacura, el acceso a la salud de igual calidad y de igual rapidez. El acceso a la educación de igual calidad. Mira, me quedo en eso. Pero fíjate que descubrí lo siguiente, Sebastián. La educación en Chile es otra expresión de la segmentación. Obvio. Sí. Fíjate que, viendo un informe de la DIPRES, el Estado de Chile financia el 91% de la matrícula básica y media, 91%, 35% es municipal, 2 es SLEP, 54 es particular subvencionada. El Estado no financia donde fueron mis hijos, que es el 9% de la matrícula. ¿Con cuánta plata cuesta eso? 9.000 millones de dólares al año. Para tener una subvención promedio de 140 lucas. Los colegios particulares pagados tienen una mensualidad promedio de 414. Y eso te explica que alguien como mis hijos, promedio a 414, versus alguien promedio a 114, ¿dónde se encuentran esos tres cabros alguna vez en la vida? Claro. El día que entregan la PAES. Particular pagado, 611 puntos. Particular subvencionado, 510. Municipal, 480. SLEP, 450. Entonces, cuando tú ves eso, y en paralelo, me meto, no es que me meta, leo que la presión tributaria en Chile sobre el producto es 22%, en Europa es 34%. Veo que el aporte del impuesto a la renta, que pagamos solamente el 25%, es 2 puntos del PIB. En Europa es 9. Y además los veo llorando todo el día.
a los que debieran pagar más. Veo además, Sebastián, que el Colegio de Contadores, la CEPAL, Impuestos Internos y Jorrat han hecho estudios sobre elusión y evasión. 20.000 millones de dólares al año, ciudadanos, se eluden o se evaden. Si de mí dependiera, no, bajaría los impuestos, en la medida que todos pagaran los impuestos. Claro. ¿Tú sabes cuánto es la evasión en el IVA que pagan todos los chilenos? 18%. ¿Sabes cuánto es la evasión del impuesto de las empresas? Jorrat dijo 50. Escándalo en la SOFOFA. Escándalo. Le pidieron un trabajo al Centro de Estudios Públicos, bajo la conducción de Vergara, el presidente del Banco Central. ¿Sabía cuánto llegó el Centro de Estudios Públicos, que es la evasión y elusión en el impuesto de primera categoría? 40%. ¿Y sabes qué dice Jorrat del impuesto global complementario, elusión y evasión? 70%. Y quieren ahora ampliar la base tributaria para que paguen los que hoy día no pagan, porque ganan menos de 840 lucas mensuales. Esa es la excepción, de ahí para abajo. Yo digo, no hay problema, que paguen todo, pero primero me pagan los que eluden y evaden, pues. Voy a tener que... Yo sabía que iba a ser difícil esta entrevista, porque tengo no, que... se sube a la moto y tengo que empezar a pararlo. Eso que me tomé 4 cafés, bueno, entonces estoy... Pancho, solamente para recomponer la conversa, que es interesante cómo partimos. Ya partimos con el barrio, tú contabas, y si estuviera frente a un psiquiatra, yo no soy psiquiatra ni nada por el estilo, pero en estas conversas se dan un poco eso, que finalmente tu historia, tu identidad está súper vinculada a la historia que tuviste de barrio, obvio, de casa. Obvio. Al final mencionaste una historia de espacios integrados, te encontráis con gente distinta. Claro. Y así mismo tenéis yo tenía amigos que jugábamos a la pelota que vivían en Cité. Claro. Al ciudadano, por si no me cacha. El Cité, que es el antiguo conventillo. Exactamente. Que la ciudad se segregó, no ahora, pues, desde fines del siglo XIX, los primeros 20, 30 años, la masa emigración campo-ciudad llegó. ¿Y para dónde los tiró Vicuña Maquena? Que hizo, palabras de Vicuña Maquena, el intendente, dijo, no, vamos a hacer un cerco sanitario. Tal cual. Hacia para el sur, el límite del Sanjón de la Guada. Para el norte, la Chimba. Para el poniente, la Quinta Normal. La historia se repite una y otra vez. Se repite, pues. Se repite una y otra vez. Con distintos relatos, evidentemente, claro. pero se va repitiendo. Y tú dijiste, educación, salud, te pido, Francisco, que le metáis vivienda. Barrio, vivienda, que nos parece central para afectar la educación y la salud. Yo creo que lo que está haciendo Boric y Monte, el otro día vi un artículo tuyo en el Mercurio de ustedes, digamos, yo creo que tiene que resultarle, porque fíjate que el programa son 260.000 viviendas en 4 años. Con una gracia, Monte cuando entrega vivienda, entrega la llave. La historia anterior es que tú entregas un papel y lo contabas como llave. Pero el papel ciudadano es el subsidio que se puede donar 10, 12, 15 años. Claro, no. Mire, ciudadano, este gobierno ha entregado hasta ahora 119.000 viviendas. Están en construcción 114.000. Y por empezar 82.000. Si todo eso se cumple, podríamos superar los 260.000. Ahora, con todo en contra. Problema de los suelos. No, y es una tarea de los suelos, es una tarea de todos los actores. Aumento de los materiales de construcción. Ahora, yo le propongo, una vez superados sus 260.000, una meta. Otros 260.000 en los próximos 4 años. El flujo, don Francisco. Lo que pasa es que el flujo... Pero déjeme explicarle un punto. Ya. Es que en Chile tenemos que lograr producir al año 100.000 viviendas entregadas, 100.000 viviendas ejecutándose e iniciando 100.000 de aquí a los próximos 10 años. La única forma de empezar a achicar esa brecha. Entonces, logremos a 260.000. Pero para eso se construye. La derecha y el mundo empresarial, y estoy sentado en la radio de la Cámara Chilena de la Construcción. En Radio Pauta, nuestros socios del programa. Exactamente. Tienen que, bueno, como decía el padre Hurtado, pues, dar hasta que duela. ¿Por qué tienen que dar hasta que duela cuando están asustados? Después del 19 de octubre. ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llama este hombre más rico de Chile? Luxis. No. Todos van a ganar 500 lucas en mi empresa. El presidente de la CPC. No. Hay que soltar el billete. La Cecilia Morel. Hay que abandonar los privilegios. ¿Por qué tienen que esperar que se queme el metro para eso? Claro. Ahora,
Me están retando por el tiempo. Pero voy a decirle una cosa que yo la encuentro bien clara. El ejemplo que usted pone del padre Hurtado, me parece genial para el mundo de las fundaciones, lo que uno quiera. Pero un paréntesis, ¿o no? Pero el mundo histórico. Dame un segundo. Es que el padre Hurtado, la oligarquía lo echó del colegio para ser era comunista. Claro. Y los bisnietos de los que echaron al padre Hurtado de hacer clase por comunista hicieron charter para verlo cuando lo santificaron. Exactamente. Bueno, pero paremos ese paréntesis. El mundo político se mueve por poder natural, ¿cierto? Sí, claro. Es lo que se busca. Y por lo tanto, aprobación por presidente TVN, ¿cierto? Tú buscas, la política tiene sentido para no ser testimonio de teatro o seminario. La política tiene sentido para conquistar el poder en democracia. Y usarlo. En función de tus principios y tus convicciones. Asimismo, si de mí dependiera, el pacto fiscal lo apruebo mañana. Y asimismo, la empresa funciona en base a la rentabilidad. Obvio. Entonces, digo, para no pedirle caridad ni a uno ni a otro. No. Lo que tenemos que entender, por lo tanto, es cómo el Estado, con su poder, ¿cierto?, regula, planifica, proyecta y utiliza la capacidad de generar rentabilidad del mundo privado para las acciones, la innovación y lo que sea. En la medida que las dos partes no entiendan eso... El mundo privado tienen que entender, y sobre todo la gran empresa. Bueno, aparte, ciudadanos hoy día, vean los diarios, pues. Nueva colusión, Fiscalía Nacional Económica. Los que fabrican oxígeno. Pero ¿saben a quién estafaban? A los hospitales, güey. El oxígeno para el hospital. Ese tema es un temazo. De hecho, vengo a conversarlo también en medios de comunicación, pero tenemos que terminar, don Francisco. ¿Te puedo dar un solo dato nomás de por qué a mí se me mueve la guata y otras cosas? Te doy un solo dato, no jodo más. No, dale. Semana pasada, en Mercurio, Economía y Negocio, viene un cuadrito. Informe oficial. Remuneraciones vía directorios de los 275 ejecutivos mejor remunerados de las 100 empresas más grandes de Chile. Deben haber varias de la construcción. Síganme. 275 personas recibieron como remuneraciones el año pasado 77.000 millones de pesos. Ese diario, esa columna la leí al día siguiente que Boric en Calama le entregaba a 302 comunas que abarcan 12 millones de chilenos 70.000 millones de pesos. El royalty. Muchas gracias, Francisco Vidal. Fantástico. Oye, que yo creo que ha sido de los capítulos más difíciles para mí de poder, de poder gestionarlo. Muchas gracias por conversar. Chao. Esto fue Para Ayer. Grandes voces del Chile de hoy conversan junto a Sebastián Bowen sobre la vivienda y la vida en sociedad. Escúchanos también en el canal de Spotify de Déficit Cero y en pauta.cl.